Yo iba a decir que el maestro Martín García se propone un desafío con su columna. En realidad ya se propuso varios desafíos, ¿no? Que es la música, era un desafío grande en una de sus columnas hace poco. Bueno, este es otro gran desafío con una columna taller. Martín, ¿cómo andas? Buen día. Bien, bien, buen día. En broma voy a decir que es una columna para escuchar con un lápiz y un papel a mano. Mira, pero Ricardo tiene todavía. El sueco mantiene. Excelente. Siempre listo. Esa vieja tradición. A mí me impresiona mal. Además, debo decirlo. Sí, pero no lo toleras muy bien. No lo tolero. Yo tengo un problemita que yo no me entendería igual con un lápiz y papel en tu columna, no entendería lo que puse. La letra, después. eso, él no se entiende la letra. De tarde diría, a ver qué dijo Martín y no entendería la letra. O sea que amo lo digital en ese sentido porque me permite, si escribo algo... Comunicarte contigo mismo. Exacto. Sí. Bueno, esto es un invento, hay que ver si funciona. Bueno, veamos. Martín García y esta columna, El arte de escuchar, apreciación musical, ahí vamos. Bueno, efectivamente, hoy vamos a sacar del baúl de los recuerdos un término olvidado que es precisamente apreciación musical. En el pasado existió una materia llamada así que consistía en aprender a escuchar, distinguir estilos, reconocer instrumentos, situar las obras en su contexto histórico. En el mundo de habla inglesa, Music Appreciation aún vive y lucha como materia, pero en Hispanoamérica, tal vez por su implicancia de que habría saberes hegemónicos o de que nadie tiene por qué enseñarnos a disfrutar la música, fue sustituida por ejemplo, lenguaje musical o música y sociedad. Pero parafraseando a Tony Soprano, afuera será 2025, pero acá adentro es 1954, y entonces nosotros vamos a realizar un taller de apreciación musical concentrándonos en la forma musical, que es otro concepto no menos habitado por fantasmas de viejas profesoras de solfeo. La forma musical es la arquitectura de la música y hoy vamos a dar algunas pautas para entender cómo está construida alguna de la música que escuchamos acá, porque está claro que la música nos emociona, pero es fácil perdernos entre tanta sucesión de ideas y tanto plano superpuesto, sobre todo si las obras son largas y se alejan de las referencias musicales más cercanas y cotidianas. Empecemos trayendo agua para el molino propio. Yo he vivido dando tumbo. La Orquesta Filarmónica de Montevideo con Gustavo Nocetti. Acá fácilmente podemos entender la estructura de este tango. Una introducción sencilla de 4 compases que se oyó al comienzo y que musicalmente corresponde al estribillo o técnicamente al refrán, esa frase breve, característica que se va a oír varias veces a lo largo de la canción. Y luego la típica estructura binaria del tango. Una parte A, que es esta estrofa que estamos escuchando, una parte B, que la vamos a escuchar ahora, luego otra estrofa, nuevamente la parte B, acá viene precisamente el refrán, que es esto. Y ahora viene la parte B. Al final de cada sección se oye ese refrán, que me van a hablar de amor, que en su última aparición es modificado para poder terminar con el chan-chan característico del tango, ¿no? Cabe mencionar que la Filarmónica tocaba esos finales escondiendo la última nota, que es una tradición que continúa rigurosamente hasta el día de hoy. Si viene alguno nuevo y toca fuerte la última nota, lo miran raro. Bueno, esa es la estructura, entonces, una breve introducción y luego A, B, A, B. Si no la entendemos de primera al escucharlo, bastará con una oída más, pero no hace más falta que eso. Ahora vamos a extrapolar esa mirada a una canción de Schubert. Haydn Röslein, o en español, La pequeña rosa silvestre. Tiene una estructura todavía más sencilla que ese tango. Acá no hay introducción, la voz arrancó a cantar de una, y la canción consiste en 3 estrofas musicalmente idénticas, o sea, vendría a ser A, A, A. Lo único que varía es el texto de las estrofas y tiene un refrán, así como el tango tenía el suyo. Esta canción también tiene un refrán que se repite idéntico siempre al final de cada estrofa. El cantante dice lo suyo y luego la melodía del refrán es replicada o reafirmada por el piano, como si fuera un eco que cierra la idea. Aquí viene. Y ahora el piano va a cerrar la idea. Como si fuera un eco, ¿no?
Bueno, convengamos que el texto, con sus repeticiones y variaciones, puede ayudar a percibir la arquitectura musical de estos dos ejemplos, de estas dos canciones, una un tango canción y otra una canción alemana. Pero también es cierto que si no hubiera texto, la estructura de estas canciones sería igualmente clara, solamente siguiendo la música, sin ningún tipo de texto. Por algo está lleno de versiones instrumentales de música que fue originalmente cantada. Aquí está el famoso chelista Misha Maisky versionando esa canción de Schubert. La estructura se percibe igual de clara, aunque no haya texto. Y de la misma manera también hay versiones cantadas de música que fue originalmente instrumental. Hay miles de ejemplos. El tango La Comparsita es uno muy cercano, por ejemplo. Bueno, hace unos días veíamos que en determinado momento la música instrumental deja de ser vista como inferior respecto de la vocal y adquiere una cierta preeminencia. Y vimos también cómo ese nuevo estatus surge de la mano de los grandes géneros específicamente instrumentales, como la sinfonía, el concierto o el cuarteto de cuerdas. Para entender cómo hacían los compositores para construir un discurso coherente, sin texto y que puede sostenerse durante varios minutos, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con una palabra que en música se usa para varias cosas y hoy nos interesa en un sentido muy específico. Esa palabra es cadencia. Nos interesa en el sentido de conclusión de una frase o de idea musical. Una cadencia es un procedimiento por el cual una frase musical se detiene momentáneamente o del todo. En tiempos de Haydn y de Mozart, la educación del compositor tenía uno de sus pilares precisamente en saber manejar estos procedimientos cadenciales, o sea, en aprender a cadenciar. Dominando esa técnica, los estudiantes podían construir estructuras musicales más extensas y finalmente obras completas. Las cadencias, con sus tensiones y con sus reposos, son como vigas que sostienen y articulan la estructura. Son parecidas a los signos de puntuación en un texto. Avancemos un casillero más, entonces, y vamos a ver qué tipos de cadencias hay. Esto puede parecer complicado, pero no teman porque llega en nuestro auxilio el eterno maestro de la música. Bueno, estos corales de Juan Sebastián Bach son una herramienta perfecta para entender las cadencias. Y de hecho se utilizan en las clases de armonía hasta el día de hoy para aprenderlas. Y las cadencias las identificamos muy fácilmente aquí. Son esos finales bien claros de cada frase que son como respiros colectivos para la congregación que canta. Escuchemos un poquito. Aquí viene la última de las cadencias porque ya se termina el coral, que es muy cortito. Vamos a escucharlo una vez más, por favor. Esta es una primera frase que empieza en lo alto y baja al llano, llegando a un reposo total, que va a llegar ahora. Ahí, ¿no? Ahí podemos parar la música, decir que la obra duró 8 segundos e irnos a casa. Es una sensación de final total. Bueno, esa sensación de final total se llama de la siguiente manera, se llama cadencia perfecta. Vamos a escuchar la siguiente frase. Bueno, esa frase fue idéntica con otro texto, pero musicalmente igual. Vuelve a terminar en un reposo total. Podemos apagar de vuelta la radio y decir, se acabó la obra. Nuevamente, otra cadencia perfecta. Vamos a escuchar qué viene ahora. Bueno, esto vendría a ser la parte del medio, que parece alejarse musicalmente como explorando nuevos territorios y termina como en suspenso, con una tensión que espera ser resuelta. Vieron que llegó a un punto que es como que tiene una tensión que aguarda resolverse, no podemos apagar, tenemos que esperar lo que sigue. Bueno, a esa llegada, a ese punto de tensión, se la llama semicadencia. No podemos apagar la música e irnos a casa cuando llega una semicadencia. La música tiene que seguir hasta que se resuelva la tensión, cosa que efectivamente va a ocurrir.
Bueno, mientras lo escuchamos de vuelta, podemos decir entonces que la resolución llegó con la primera frase que se oyó nuevamente, ahora en una versión algo variada, y que termina reposando como corresponde en una nueva cadencia perfecta. Y ahí termina la obra. Entonces repasamos. Cadencia perfecta es la llegada a ese reposo total y semicadencia es la llegada a ese punto que demanda una resolución. Ahora, esto es un coral, o sea, es cantado. ¿Podemos aplicar el mismo criterio a la música instrumental sin ningún texto? Claro que podemos, se puede y se debe, porque estas técnicas le permitían a los compositores construir obras instrumentales con un arco discursivo y dramático, propio, sin referencia externa de ningún texto. Y decimos discursivo porque estas obras que fueron creadas en el siglo de las luces y cuando aún se enseñaba el arte de la retórica, se asemejan un poco a una conversación en que las ideas son expuestas, luego debatidas y finalmente resueltas de un modo satisfactorio. Y decimos dramático porque presentando ideas musicales que habitan y se desarrollan en una estructura de tensión y de reposo, los compositores creaban obras instrumentales que funcionan como pequeñas obras de teatro o como óperas sin texto. Al igual que una buena conversación entre personas inteligentes o una buena comedia, una obra instrumental en tiempos de Mozart, de Haydn, de Beethoven y bastante más allá, casi invariablemente va a tener algún tipo de exposición en que se presentan las ideas, un nudo en el medio en el que esas ideas se desarrollan acumulando tensión y finalmente un desenlace o resolución en el que se recupera el equilibrio, como una buena comedia, como una buena conversación. Pero dijimos hoy más temprano que esto es un taller y entonces vamos a intentar aplicar lo aprendido. En el siglo XVIII, los compositores aprendían a componer a partir de formas pequeñas, concisas y claras, como este minué. No debe extrañar que las primeras composiciones de Mozart, de niño, de muy pequeño, fueron precisamente minués. Este que estamos oyendo no es de niño, lo compuso a los 20 años, seguramente para ambientar alguna ocasión social. Y veamos si podemos detectar su estructura. Vamos a escucharlo desde el comienzo, como hicimos con el coral, y tratar de ir deteniéndonos en cada frase y tratar de identificarla, y a los que tomaron nota... Cadencia o semicadencia. Exactamente. Bueno, vamos desde el comienzo. Primera frase que se toca 2 veces, como vamos a escuchar ahora. Se repite siempre esa primera frase. Acá se repite. Bien, ¿podemos parar la música ahí? Mi analogía es, mira qué brutalidad, mi analogía es de oficio, es no cortes el audio arriba, ¿no? ¿Viste cuando cortás un audio, una realización audiovisual, cortás el audio arriba, que dice que iba a decir algo esa persona? Esa sería la semicadencia para mí. O sea, porque hay una tensión de que va a decir algo y vos lo cortaste mal. La otra, la cadencia, es cuando cortás el audio perfecto porque cierra una idea. ¿Está muy mal? No, no, está muy bien. Y precisamente... No, pero ahora me di cuenta que no sé hacerlo con la música. ¿Esta cuál es? Podemos escucharlo de vuelta, a ver. Se oye 2 veces además ahora. Parece perfecta. No. No, la música tiene que seguir, tiene que seguir. Sí, tiene que seguir, porque mal cortado el audio. Queda una tensión. La música tiene que seguir. Vamos a escuchar ahora la frase siguiente, que vendría a ser la parte del medio, que es exploratoria. Es bien distinta y genera una tensión que debe ser resuelta acá. Y sigue. Como en una obra de teatro, se va a resolver finalmente esa tensión. La primera frase, pero resolutiva, terminó en una cadencia perfecta. Y escuchamos de vuelta lo mismo, la frase del medio y la frase del comienzo, pero con un carácter, con unos cambios que la hacen resolver. Y ahí terminó. Entonces, los oyentes más atentos habrán notado que hay como 2 niveles de estructura. Por un lado tiene 3 partes. La primera frase, la parte del medio y la primera frase que vuelve a repetirse ahora con carácter conclusivo. Pero a su vez tiene 2 secciones.
porque la primera frase se oyó 2 veces seguida y la parte del medio sumada a la frase final también se oyó 2 veces seguidas. Entonces es como en un juego de espejos coexisten 2 niveles de estructura, binaria y ternaria simultáneamente. Bueno, ¿qué otros elementos pueden jugar a favor de la unidad y la coherencia de una obra? Bueno, estamos oyendo el minué de la primera sinfonía de Beethoven, y así como en un poema puede haber una correspondencia silábica, una rima entre los versos, también la hay en estos sonidos. Tatán, 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 tatán. Ocurre una especie de rima musical, vamos a llamar. Y eso es un elemento que contribuye, por lo menos en algunos de estos géneros, a dar una particular coherencia, una particular sentido de unidad a lo que estamos oyendo. Ocurre en este minué y también en el de Mozart que veíamos antes. Toda esta cuestión de la semicadencia, la cadencia perfecta, la tensión y la resolución deja entrever una relación de polos opuestos que están en tensión y que a la vez se atraen, como ocurre en todos los órdenes de la vida. Esta polaridad surge de la naturaleza misma del sonido como fenómeno físico. Ya en algún momento, en otra columna, capaz que ahondamos en eso. Pero la gran tradición musical occidental está edificada precisamente a partir de esa naturaleza. Podemos afirmar entonces que uno de los grandes hallazgos de la civilización occidental y en cierto modo de toda la humanidad haya sido la creación de una cultura musical a partir de la propia naturaleza del fenómeno sonoro. Bueno, yo diría que sí. La capacidad de esta música para conmovernos y resultarnos coherente, incluso si no entendemos bien su estructura, surge en buena medida de ese origen primigenio. A lo largo de los siglos, desde la antigüedad clásica, la humanidad fue acumulando y depurando una sabiduría musical que en un determinado momento le permitió a los compositores construir música capaz de encarnar en el plano sonoro y abstracto un verdadero discurso, un diálogo de ideas que, luego de ser expuestas, desarrolladas, confrontadas y puestas a prueba, alcanzan finalmente algún tipo de consenso y de resolución. Podríamos decir entonces que el ser humano, pese a sus inevitables limitaciones y torpezas, halló en esta música la representación, o quizá mejor la materialización, aunque sea por un instante, de sus más altos ideales y aspiraciones. Martín preguntaba si se entendió. Bueno, es lo que dice la audiencia, que agradece como este oyente. Qué placer tener este tipo de columnas. Gracias, gracias y gracias. Algo del ser humano que dijiste vos, alguien le pone el ser humano occidental con fue la escalada que hizo Martín, ¿no? Sí. Fue del occidente a la humanidad toda. Sí. Bueno, yo digo que es un gran logro haber encontrado la manera, a través del sonido, de generar esta idea como de por un lado, sentido dramático, por otro lado, un diálogo, sin ningún tipo de referencia externa, solo con el sonido y solo con las propiedades, a partir de las propiedades del sonido. Disculpen, qué excelente. Te disculpamos, iba a ser así. Disculpamos más cuando venían a putear, pero si dicen excelente también disculpamos. Excelente. ¿Cómo se aprende con el maestro a leer con nuestro oído lo que venimos apreciando de esta música y sobre todo entender lo que transmitieron estos grandes maestros? Muchas gracias, dice Pompa de Malvin. Gustavo por Telegram decía, zarpado taller de música. Un placer. Sí. Amo estas clases breves de música, es como columna, no como clase, pero hoy era taller, así que también sirve, ¿no? Sí, y hoy vale siempre eso que quedan a demanda, que pueden repasar la clase en breve en notoquernada.uy y todas las otras clases de Martín, y además que ponemos la playlist para que puedan escuchar todos los temas enteros que usó Martín hoy para la columna, como siempre lo hacemos. Sí, alguien dice, podría escucharla todo el día, puedes escuchar 2 o 3 todo el día de corrido, bueno, según quien quiera, pero está en playlist. Bueno, sí, yo creo que el tema por ahora ya está, ya buscaremos otro taller. Martín García, gracias, como siempre, un placer tenerte por acá. Gracias. No toquen nada.